Buenas tardes. No sé si ustedes recordarán una película de Tom Hanks, El náufrago. Así me siento. Don Fernando y don Roberto se borraron. Me dejaron solo. Pero bueno, se ve que preveían, qué sé yo, alguna piedrita, algún tomatazo, pero bueno. Bueno, desde hace tiempo se viene desarrollando en general en Latinoamérica y en diversos países del mundo la unificación del sistema de garantías. UNIDROIT, UNCITRAL, se dedicaron a generar normativa modelo como pauta a la cual pudieran adherir los países interesados en unificar el régimen. Fue así que se dio una ley modelo y se dieron guías para, de alguna manera, armonizar el derecho interno con las ideas que internacionalmente estaban circulando en el mundo. Es así que en la guía de UNCITRAL, los objetivos claves para un régimen de operaciones de garantías mobiliarias son enunciados como primera página de la guía. En realidad, los objetivos son muchos. Yo voy a leer 5 para que entiendan el sentido también de la Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica. Con miras a formular un amplio marco unificado de garantías mobiliarias, el régimen está pensado para, 1, promover la concesión de crédito de bajo costo, incrementando así la oferta de crédito financiero garantizado. 2, facilitar a los deudores el pleno aprovechamiento del valor intrínseco de sus bienes gravables para respaldar crédito financiero. Reconocer la validez de las garantías reales sin desplazamiento constituidas sobre todos los tipos de bienes. Facilitar la ejecución eficaz de todo derecho de un acreedor garantizado y armonizar los diversos regímenes legales de las operaciones garantizadas, así como las reglas sobre conflictos de leyes. ¿Por qué leí esto? Que en realidad son 5 nada más de todo el cúmulo de objetivos que tiene la ley. Porque con estos 5 vamos a empezar a ordenar un poquitito la charla de la guía y la segunda charla, la que habla de la afectación del derecho interno y si hay necesidad de una rearquitectura normativa o no. La guía de UNCITRAL desarrolla el tema del objetivo de las garantías mobiliarias en 2 partes. En el primer capítulo, los numerales 2, 3 y 4 con excepciones, que habla en general no tanto del objeto, pero refiriéndose al objeto al hablar de la amplitud de aplicación del régimen. Y en el segundo capítulo, apartado B, los números 23, 24, 25 y luego 125, 126, que ya los vamos a ir analizando porque me pareció que eran los más destacables en función de lo que es la Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica. La Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, en el artículo 2, desarrolla un principio general de todo aquello que puede ser objeto de una garantía mobiliaria. Este listado, que no es taxativo, coincide con las pautas de la guía, el numeral 2 de la guía de UNCITRAL. Pero contrariamente a lo que va a definir la guía, en el artículo 3, la Ley de Garantías Mobiliarias excluye como objeto de garantía mobiliaria a los vehículos inscribibles. Yo creo que esto es un defecto que tiene la ley. Desconozco cómo se llega
a esto si esto depende de un régimen ya estructurado de registros, pero en realidad, fíjense ustedes que rompe con el punto central del objetivo de la ley modelo y de la guía, que es la estructuración de un régimen unificado, un régimen único que regule todo el esquema de garantías. En segundo lugar, ¿qué crítica podemos arrojar a un esquema que excluye a los vehículos inscribibles? En primer lugar, el costo, porque la ley de garantías mobiliarias específicamente se va a referir a una tasa fija en el registro de la garantía, con lo cual una tasa porcentualizada en realidad genera mayor costo. Pero por otro lado, es también un trámite complejo, porque en el fondo estoy enviando un contrato al registro, lo tengo que notarializar. Y acá engancho esta exposición con el anterior panel en donde hablaban de, claro, acá la ley le deja en manos al acreedor el ser el único que va a inscribir la garantía mobiliaria. Y en el régimen actual también, porque si bien lo hace un notario, ¿quién lo marca el notario? ¿Quién lo designa? ¿Para quién trabaja ese notario? Si está escribiendo para el acreedor. O sea que interpósita persona el sistema es el mismo. O sea, la crítica no me parece justa para una ley que está facilitando costos y trámites. ¿Por qué? Porque en el trámite que estamos excluyendo, no solamente tenemos un mayor costo, mayor intervención profesional, sino que aparte se cumple con el mismo pecado que se le acusa a la ley de garantías mobiliarias. No es el acreedor, pero es el notario del acreedor. El artículo 5, en particular en el inciso 7 y 10, vuelve a las recomendaciones de la guía de UNCITRAL, también lo hace el artículo 19, incluyendo a las cesiones de créditos por cobrar, con lo cual responde adecuadamente a la pauta del numeral 23 de la guía. En el número 24 de las recomendaciones de la guía, algo muy interesante que ayuda a ampliar el campo de los bienes, se plasma una idea que en el fondo el artículo 23 del régimen actual de Costa Rica, de la Ley de Garantías Mobiliarias, lo recepta, estableciendo que la cesión de un crédito por cobrar es válida, aunque el cedente garante hubiera pactado con el deudor del crédito cedido la limitación o la imposibilidad de transferencia. Que en el fondo, si uno analiza esta cuestión, responde a un principio básico de derecho civil: los contratos no pueden afectar a los terceros. Si hay un incumplimiento entre el cedente garante y el deudor del crédito cedido de limitar o prohibir la transferencia, será un problema entre ellos, pero no afecta al acreedor de garantía mobiliaria. La guía recomienda, en el numeral 25, en varios incisos, respecto del acreedor que tenga una garantía sobre un crédito por cobrar o sobre un título negociable, estableciendo que éste se va a beneficiar de todo derecho que garantice el cumplimiento del crédito cedido sin necesidad de acto alguno de parte del deudor. Por ejemplo, un aval por separado en un título negociable, etc. Esto no está, este punto de la guía de UNCITRAL no está en la Ley de Garantías Mobiliarias. Pero la pregunta es muy simple. ¿Debía estar? Ayer hablábamos y decíamos, la ley no puede regular todo el espectro de alternativas que pueden darse. Pero yo me pregunto,
es una ley especial, no deroga al Código Civil ni al Código de Comercio, las pautas generales se siguen aplicando y esto no es que lo principal siga lo accesorio siga lo principal, por lo tanto, aunque no lo diga, esto es válido también dentro de la Ley de Garantías Mobiliarias, por lo menos a mi criterio. La Ley de Garantías Mobiliarias, en el artículo 5, en el inciso 11, regula como garantía los fondos que pueda haber en cuentas de depósito en intermediarios financieros, en instituciones financieras. Sin embargo, no trae ninguna de las limitaciones que impone o que recomienda la guía de UNCITRAL. El número 26 de la guía recomienda que una garantía sobre un derecho al cobro de fondos acreditado en una cuenta bancaria será válida, pese a cualquier acuerdo entre el otorgante y el banco depositario que limite el derecho del otorgante a constituir la garantía. Sigue la misma línea anterior. Sin embargo, indica que el banco no está obligado a reconocer al acreedor garantizado, ni se impondrá al banco ninguna obligación sin su consentimiento. Una linda reserva para las entidades financieras bancarias. El punto 125 de la guía resalta también en esta línea que la garantía no va a afectar el derecho del banco a compensar esos fondos con otras deudas del titular de la cuenta con el banco. O sea que acá tenemos por parte de la guía una excepción al régimen de garantías mobiliarias que la Ley de Garantías Mobiliarias no lo incorpora. Y el 126 de la guía dice que no está obligado a pagar a nadie que no sea del titular de la cuenta, aspecto que tampoco está regulado en la Ley de Garantías Mobiliarias, pero que entiendo que dentro de las facultades de ejecución que tiene el acreedor, sería válido que el acreedor requiera al banco la entrega de los fondos. En la medida en que, bueno, si el banco, en razón de deudas, también ha registrado una garantía sobre esos fondos, bueno, jugarán las prioridades y las preferencias. Pareciera entonces que no rige ni la oponibilidad ni la prelación en la guía para los bancos. Quizás el artículo 24 de la Ley de Garantías Mobiliarias pudiera apoyar esta situación. Y lo voy a leer porque también es un artículo que yo hubiera redactado de otra manera, pero fíjense, una garantía mobiliaria otorgada sobre créditos no podrá modificar la relación jurídica subyacente ni hacer más onerosas las obligaciones del deudor del crédito que fue cedido o grabado sin su consentimiento. Esta pauta referida a la cesión podría jugar un poquitito. Sin embargo, en las instrucciones de pago se podrá cambiar el nombre de la persona, la dirección o la cuenta en la cual el deudor del crédito cedido o grabado deba hacer el pago. Acá habría que pensarlo un poquitito, pero podría jugar analógicamente una aplicación de este artículo 24 a esta situación no regulada por la Ley de Garantías Mobiliarias. La Ley de Garantías Mobiliarias, en sus artículos 33, 34 y 35, regula las garantías sobre títulos, valores y títulos representativos de mercaderías, sean estos títulos emitidos en papel, emitidos en forma electrónica, aún mismo emitidos en forma de títulos no negociables. La guía recomienda disponer que la garantía se haga extensiva al bien incorporado al documento si la persona que emitió el documento está en posesión directa o indirecta al momento de ser constituida la garantía. Y esto es obvio que está refiriéndose a los almacenes de depósito. Entiendo que esto podría jugar también dentro de ese principio de que lo accesorio sigue lo principal. Desconozco el régimen costarricense, pero en los almacenes de depósito
el certificado de depósito viene con un segundo título que vendría a ser el warrant. Por lo tanto, la garantía tendría, a los efectos de jugar esta recomendación de la guía, la garantía tendría que ser sobre ambos títulos, porque si hubiera uno desvinculado, no tendría esta posibilidad. Por lo menos es mi idea a la luz de lo que dispone tanto la Ley de Garantías Mobiliarias como la guía de UNCITRAL. En función de esto, que estas son las pautas, digamos, críticas de la guía de UNCITRAL en relación a la... Gracias. En relación a la Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, me parecieron que fueron las más importantes. Voy a empezar a hacer ahora una relación guía, articulado de la ley y algunos comentarios que podemos ya encajar en el segundo tema. Segundo tema que dice algo así como la incidencia dentro del orden jurídico interno y la rearquitectura normativa. Yo creo que la rearquitectura normativa tiene que ser mental, primero y fundamental. La rearquitectura normativa mental de nosotros. Ayer cuando di la charla, se me ocurrió nada más que a los efectos de una curiosidad, decir, ¿quiénes leyeron la ley? Y no llegamos al 30%. Por lo tanto, me parece válido que el resto se informe. Pero también que se informen con un criterio amplio, con un criterio de apertura, con un criterio de avanzar. Porque esto me hacía recordar, en función de algunas de las críticas que escuché al régimen durante ayer y hoy, esto me hace acordar a el equipo de fútbol de Isabel la Católica y el equipo de fútbol de Colón. Todos aquellos decían, no, del Atlántico por allá no existe nada, no hay nada. Y los del equipo de Colón que decían, hay algo que va a servir y va a ser útil. Y sirvió y fue útil. Hubo problemas, pero pilas de problemas, montones de problemas. Pero fue útil. Si no, nosotros no estaríamos acá, aparte. Creo que con este criterio debemos entenderlo. Ayer lo decíamos, tenemos una herramienta, tenemos que aprender a usarla. El legislador nos dio una herramienta que puede venir con rebarba que nos haga lastimar la mano, o que a lo mejor el martillo se suelte porque no está bien calzada la masa, pero usémosla. Respecto de la normativa de fondo, la Ley de Garantías Mobiliarias no deroga la legislación de fondo. Es más, no deroga ninguna de las figuras. La prenda sigue siendo prenda, la cesión sigue siendo cesión, el fideicomiso sigue siendo fideicomiso. Lo que sucede es que una prenda yo puedo registrarla o no. Y voy a tener una preferencia, una prioridad en función de esa inscripción, de ese registro, de esa publicidad. Pero nada quita que haya algún loco que después de ver lo lindo que es esto, se le ocurra seguir haciendo una prenda sin desplazamiento, y no inscribirla. O hacer un fideicomiso sobre bienes muebles y no registrarlo. Prenda, fideicomiso, leasing. ¿Están derogados? No. ¿Que pueden necesitar un ajuste? Sí, podría ser. En principio creo que no. Pero la idea es que los contratos sigan existiendo. Lo dice el artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Cómo se constituye una garantía? Con un contrato. ¿Dice qué contrato? No. Puede ser cualquiera. Fideicomiso, prenda y demás. Y si no le quiero inscribir, no le inscribo.
pero no afecta a la garantía de fondo. En realidad, unifica un sistema de garantías, y eso es lo importante. Un sistema de garantías que viene medio rengo con esa exclusión de los vehículos registrables. Me interesó la breve charla de Víctor Garita. Le pedí si me podía facilitar el PowerPoint. Me interesó cuando hablaba de ese cálculo de riesgo, de la mitigación de riesgo y demás. Y yo creo que este régimen va a ayudar muchísimo, porque si se entiende que hay adecuadas garantías con hipotecas, con prendas, con fianzas, perdón, pero esto es mejor que una fianza. Porque la fianza a mí, por más que sea de principal pagador, lo que fuera, no me da ninguna preferencia, ningún privilegio. Con don Álvaro Hernández hablamos en la charla, si es un derecho real o no. En realidad yo estoy partidario también de que es un derecho real, pero me hace recordar un debate que hubo respecto del artículo 8 del Código de Comercio argentino. ¿Qué es un acto de comercio? Bueno, las cosas que dijeron, y yo me puse a pensar y dije, acto de comercio, como en este caso derecho real, acto de comercio es lo que dice la ley. Lo que dice la ley que es acto de comercio y punto, se terminó. Acá la ley está diciendo es una garantía real, pero es un derecho real, es un derecho real. ¿Por qué no van a dar más vuelta? Pensemos lo siguiente. ¿En cuántos países hay sociedad de un solo socio? Y algo más contradictorio, por definición, de sociedad y uno, o contrato de uno, porque la sociedad es un contrato. Entonces, coincido con Álvaro, es un derecho real porque lo dice la ley y se terminó. Vamos a las cosas prácticas. Y acá también voy a coincidir, no solamente por la belleza femenina, Adriana Ramos, es más alta que yo tengo que estar arriba de un banquito. Hay dos tipos de ejecución dentro de la ley de garantías mobiliarias. Es cierto lo que dice Adriana Ramos en punto a que el artículo 59 me lleva a la ejecución judicial. Pero el artículo 59 tiene una contradicción con el 58. Y no hay dos tipos de ejecución, hay tres tipos de ejecución. Está la ejecución extrajudicial, pactada, la ejecución extrajudicial no pactada y la ejecución judicial. Y vamos a empezar con el orden que marcamos en punto al análisis de estas normas. El artículo 57, ¿qué dice? Al momento de celebrar el contrato de garantía, las partes podrán acordar que en caso de incumplimiento, la venta y subasta de los bienes dados en garantía sea efectuada extrajudicialmente por medio de notario público. El 58, después fija todo un procedimiento. Dice, las partes pueden pactar un procedimiento especial para que el acreedor garantizado tome posesión de los bienes dados en garantía que se encuentren en posesión del deudor garante. Segundo párrafo dice, cuando no se haya pactado este procedimiento o no sea posible dar cumplimiento a los procedimientos pactados, transcurrido el plazo indicado en el artículo 57, los 5 días de la audiencia del deudor, el acreedor puede presentarse al juez y solicitarle que libre de inmediato
mandato de apropiación y o reposesión el que se ejecutará sin audiencia del deudor garante. Los bienes en garantía serán entregados al acreedor garantizado o a un tercero a solicitud del acreedor garantizado para su subasta. O sea, primer aspecto, ejecución extrajudicial pactada entre las partes. Yo tomo posesión, subasto. No pacté o no puedo cumplir. Voy al juez, le pido, ¿qué le pido? Que me reponga en la posesión, que me dé la posesión, que me dé el secuestro y remato privadamente y hago la liquidación del caso. Y el artículo 59, fíjense lo que dice. En los casos en que no se haya establecido contractualmente un procedimiento de ejecución extrajudicial, la ejecución se hará en sede judicial conforme a la normativa aplicable. Acá está la contradicción. Acá el 59 lo que debió decir es, no dándose los supuestos de los artículos anteriores, se procederá por la vía judicial. Pero la contradicción está en la letra. Mi interpretación es, el 58 se aplica sí o sí. El 59 es una norma residual dentro de la estructura específica de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Qué quiero significar con todo esto? Fíjense que no afecta el derecho interno, sino que lo engrandece en la Ley de Garantías Mobiliarias. Le da nuevas herramientas, nueva visión. Es una suerte de Colón que ya aterrizó en América. Entonces aprovechémoslo, no nos quedemos, con perdón de los barceloneses presentes que están ahí chusmeando, no nos quedemos en España por más Barça que haya. Vayamos con Colón en avance con esta ley. Y respecto a ciertos comentarios de otros paneles y en el público, no, esta ley no es para las grandes empresas, no es para beneficiar a las grandes empresas, no es para beneficiar a los grandes inversores. Las grandes empresas tienen un cash flow que no tienen los pequeños empresarios. Tienen suficiente poder como para no necesitar justificar con garantía alguna que van a repagar cualquier crédito que les den. Y los grandes inversores tienen a estos clientes que tampoco necesitan de esto. Yo les comentaba que esto es precisamente para aquel que va al banco y dice, ¿qué te tiene? Y yo tengo la moto, tengo el carrito, tengo el motorcito aquel con que hago factura, hago fideos. No hay crédito para usted. Pero eso se lo dice un banco, se lo dice una entidad financiera. ¿Y a dónde cae? El usurero o en un amigo. Cuando esto entra a operar y cuando alguien diga, voy a escribirlo, le doy y lo escribo, y otro no lo haga, y el que inscribió se beneficie con el remate de los bienes y el otro no, se va a empezar esto a usar a pequeño nivel en gran cantidad. Y el beneficio es mucho, es la mirada de Colón. Como decía ayer, el cuadro rojo se va a empezar a achicar, la informalidad va a transformarse en formalidad. Los de pocos recursos, pymes, microempresas, van a empezar a tener crédito. Algo caro al comienzo, más barato después. ¿Por qué? Porque el solo hecho del bajo costo y de los privilegios o operencias que se dan acá, va a bajar necesariamente el interés. Y le va a bajar porque los usureros van a tener que entrar al sistema, a la corta o a la larga. Y esto va a servir para beneficiar
no a las grandes empresas, no a los grandes inversores, a la micro, al pequeño empresario, y va a formalizar a los usureros. Y van a ganar todos, hasta el Estado, que va a tener más contribuyentes. Otra de las cosas que no me pareció adecuado es la crítica del folio personal. En realidad, el folio personal, el otro día estaba viendo ESPN y no sé si fue en México o dónde, empezó el partido 3 segundos o 4 segundos, un pase, patearon de ahí, gol. El folio personal es eso, es un gol de media cancha. ¿Por qué? No es el folio personal viejo, previo del folio real del registro inmobiliario, en donde yo tenía que empezar a buscar protocolo tras protocolo tras protocolo, a ver dónde estaba, en un estudio de títulos para un informe dominial. Acá, necesariamente, yo no voy a hacer por el vaso, el folio real del vaso, quién es el dueño, quién lo grabó, no. Acá la necesidad me lleva a hacer el folio personal. Y el folio personal va a terminar en el curso del corto tiempo, mucho más luego, en ser el registro de riesgo de todo el mundo deudor. ¿Por qué? Porque don José va a sacar un crédito para comprar el vaso, para comprar el televisor, y ya vamos a saber que don José, entro al registro, pido por don José, que me va a salir que pidió un crédito para el plasma, pidió un crédito para el juego de vasos, pidió un crédito, y hasta en una de ellas me sale y tiene un aviso de ejecución. O me va a salir el total de dinero que le prestaron a don José. Y eso es criticable, pero aleluya, va a ser mejor que cualquier informe comercial. Ayer lo mencionábamos. O sea, no creo que la existencia del folio personal genere un problema, sino todo lo contrario, es la base esencial, la guía lo dice. Se va a transformar en un archivo personal por el sujeto y lo vamos a tener perfectamente indicado. Cosa que el Estado se va a beneficiar porque un día va a ir y le va a decir al director del registro, ¿me puede decir cuántos acreedores tiene? Y también va a sacar informáticamente la cantidad de acreedores que hay, cuánta plata tiene o cuánta plata tuvieron, cuánta plata invirtieron, a ver si está pagando bien los impuestos o no. O sea, esto es lo que vio Colón. Esto es lo que no vemos ante una ley que decimos, y bueno, pero dice apropiarse. Sí, pudo haber dicho aprender, pero el sentido integral de la ley no lo tengo que medir por una palabra, no lo tengo que medir por una contradicción como la que marcamos, sino por el futuro que tiene la ley. La audiencia del deudor, 5 días, de alguna manera, vuelvo a poner la balanza y en nuestro Código Civil, el 1198, principio de buena fe, que ilumina la celebración y la ejecución del contrato, me impone a un cierto equilibrio de las partes. El 1197, principio de autonomía de la voluntad, los contratos se hacen para cumplir, me pone en igualdad a las partes. Si yo dejo de cumplir, yo rompo la igualdad. Por lo tanto, yo no voy a buscar grandes defensas para este señor. Sin embargo, las tiene. Aún mismo, en la ejecución privada, en la ejecución extrajudicial, al deudor no se le saca la cosa y se la vende. No. Se le saca la cosa, se le da la audiencia y la ley dice acreditar el pago. Pero ¿la ley le impide hacer otra cosa? No.
de ninguna manera. El hecho de que la ley diga, señor, usted tiene la audiencia para acreditar el pago, no quiere decir que no pueda hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque si el crédito está prescripto, o parcialmente prescripto, o parcialmente abonado y lo están ejecutando por la totalidad, no solamente lo va a plantear en esa audiencia, sino que inclusive, como esta ley no deroga el orden jurídico general, yo pudiera pedir una medida cautelar de no innovar en esa ejecución privada y la paro hasta tanto me decidan esto. Yo personalmente, cuando veía la explicación gráfica, hay unos cuantos amigos, cuando veía la explicación gráfica de la actuación del notario, dije, bueno, me parece válido la intervención del notario y demás, pero si a mí me dicen que yo tengo que enfrentar una ejecución, lo hago con un corredor, con un martillero, no con un notario. Porque si empiezo a gastar plata con una actuación notarial, con un acta protocolar, los costos se me van al demonio. Cuando lo que estoy acá haciendo es muy simple, tratar de reducir costos hasta en la propia ejecución para beneficio de las partes. Para beneficio de las partes. Se habló del régimen de registro, que en realidad es un archivo. Se registra adentro de un archivo, se archiva adentro de un registro. Pónganlo como quieran, esto es lo mismo que el derecho real y el acto de comercio. ¿Se puede falsear un formulario de registro? Sí. Se puede falsear una escritura también. ¿O no? Les digo un esquema muy simple que casi, digamos, se ha transformado en algo de uso y costumbre. Viene un señor, hace la denuncia, perdí la escritura de propiedad de mi casa. ¿Quién es usted? Fulanito. Presenta un documento. Bien, vaya al escribano, que le haga una nota, que le certifique su firma, que es usted, y me pide un segundo testimonio. Se hace el pedido de segundo testimonio, se saca el segundo testimonio, se lo vuelve a registrar en el folio real de ese inmueble, se hace anotar que ya el primer título no vale, que vale el segundo testimonio. Ese señor vende la casa, la hipoteca. Había suposición de persona. El documento era falso. Esto no pasó una vez, ¿eh? Esto pasa, les puedo asegurar que hay lindos casos de jurisprudencia que han complicado a muchos escribanos. Entonces, si voy a lo que dije respecto de los vehículos y voy respecto a lo que dije de una escritura pública, el riesgo es inherente a toda operación instrumental. Un poquito más difícil en un caso, más fácil en otro, pero esto no invalida el funcionamiento del registro. Se saca la calificación. Y sí, obviamente que se sacó la calificación. ¿Para qué quiero una calificación si esto va a ser un archivo, como si hiciera un contrato de locación entre Juan y Pedro, y voy a un escribano y le digo, anóteme el protocolo que hice un contrato de locación? ¿El escribano se puede negar a hacer esa anotación en una hoja de protocolo? No, pero es una declaración mía. ¿Necesito calificarlo el contrato? ¿Por qué tengo que calificar esto? Esto es un régimen que, a pesar de que muchos también lo han criticado
como una herencia o un injerto del derecho sajón, del derecho norteamericano acá. Como lo dije ayer, esto viene del derecho canadiense. Los norteamericanos modificaron el 9 porque los canadienses se lo estaban ganando las operaciones. Entonces, pensemos que esto no ha sido una copia de otro régimen. Piensen, como bien decía Diana Talero, esto es un régimen que ustedes lo van a desarrollar porque es sumamente útil. Y si bien no pueden ver los beneficios hoy, o no los van a ver mañana, en pocos años esto va a ser fantástico. Yo traje estadísticas ayer, y esas estadísticas han demostrado que en un país de derecho continental, un país de derecho civil, pudo operar tranquilamente y no generó ninguna modificación de los códigos civiles ni del Código de Comercio. Por lo tanto, rearquitectura normativa, sí, mental. Mental. Metámonos dentro de la ley, analicemos la ley y apliquémosla. Nosotros en Argentina tenemos una clase secundaria de abogados que los llamamos chicaneros, que son los que hacen todos los líos en los expedientes con tal de que en vez de un expediente durar un año, demore 11. Odio a los chicaneros, a esos chicaneros. Pero sin embargo, aplaudo a los chicaneros que realmente se pusieron a leer la ley y encontraron el defecto. No al chicanero que dice, mira, hace esto. No, al que encontró el defecto. ¿Que tiene defectos? Sí, perfecto, puede tener defectos. Hemos señalado uno, pero apliquémosla, usémosla, pero usémosla para bien. La rearquitectura normativa mental es usémosla, leámosla, entendámosla. Acá no modificamos nada de nuestro derecho. Las prendas van a seguir siendo prendas, la fianza va a seguir siendo fianza, el fideicomiso va a seguir siendo fideicomiso. ¿Con qué? Con esto. Lo puedo registrar y tener un beneficio. ¿Y cuál? Voy a tener una preferencia y voy a tener una ejecución especial. Nada más.